Buenos días, bienvenidos a Joyas Auténticas. Mi nombre es María y hoy vamos a estudiar la parte 2 de la primera y última Torre de Babel. Les pido que me acompañen a tener una palabra de oración para pedir, solicitar a Dios la presencia de su Santo Espíritu. Amado Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos das de ayudar en este último mensaje de misericordia en el plan de salvación. Te ruego en estos momentos que me conceda la presencia de tu Santo Espíritu, que ponga en mi mente todas las palabras que debo hablar para todas las personas que han de escuchar este video, puedan saber lo que tú has revelado, porque tú nos has hecho saber en tu palabra que no hará nada Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas, y tú no nos has revelado desde el principio, porque con las cosas del principio has ilustrado las cosas del fin. Por eso te ruego que para la honra y gloria de tu nombre, para que otros conozcan que tú nos dices las cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan crean, y para la salvación de las almas por las cuales tú derramaste tu preciosa sangre, me ayudes a presentar este tema de una forma clara. Son bendiciones que te pido, no habiendo méritos en mí, sino en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como ya les dije, este estudio se llama La primera y la última Torre de Babel, y es la segunda parte. Y en esta segunda parte vamos a tocar una cita del Espíritu de Profecía que leímos en la primera parte, porque quiero enfatizar una frase de esa cita. La cita empieza con: en los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos. Y esa cita está en sus notas de la primera parte, la primera serie de este estudio, la primera y la última Torre de Babel, en la página 6 de sus notas, pero también la van a encontrar en el Conflicto de los Siglos 629 y 630. Y como dije antes, la cita empieza con los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos. Así que vamos a leer. En los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia, los protestantes están siguiendo la huella de los papistas. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. Y lo que da más significado a esta tendencia es la circunstancia de que el objetivo que se tiene en vista es imponer la observancia del domingo. Tengan esta frase en mente, que es la que queremos enfatizar. El objetivo principal que se tiene en mente es la observancia del domingo, institución que vio la luz en Roma y que el papado proclama como signo de autoridad.
es el espíritu del papado, es decir, el espíritu de la conformidad con las costumbres mundanas, la mayor veneración por las tradiciones humanas que por los mandamientos de Dios. El que está penetrando, vuelvo a leer, la mayor veneración por las tradiciones humanas que por los mandamientos de Dios. El que está penetrando, voy a volver a leer desde acá. El espíritu del papado, es decir, el espíritu de conformidad con las costumbres mundanas, la mayor veneración por las tradiciones humanas que por los mandamientos de Dios, el que está penetrando en las iglesias protestantes e induciéndolas a hacer la misma obra de exaltación del domingo que el papado hizo antes que ellas. Conflicto de los siglos, página 629, 630. Y la parte que quería enfatizar de esa cita es el objetivo que se tiene en mente es la imposición del domingo. Y tenemos una nota acá que vamos a leer en las notas ya de este estudio de la parte 2 de la primera y la última Torre de Babel. Dice la nota: el objetivo principal contemplado por los constructores fue el edificio de la ciudad y la torre. Ese fue el objetivo principal en Génesis 11. Fue construir una ciudad y una torre. Pero el objetivo principal contemplado es esencialmente el mismo. Nuestra historia y la historia de los constructores de la torre. O sea que el objetivo principal que tenían los constructores de la torre al construir la ciudad y la torre es el mismo objetivo que se persigue ahora, el mismo objetivo contemplado ahora. Es esencialmente el mismo en ambos, nuestra historia y la historia de los constructores de la torre. Espiritualmente hablando, el objetivo de ambos es unir la iglesia y el Estado, porque una ciudad es el Estado, y ahora vamos a leer las citas que nos confirman, que nos apoyan en esta afirmación. Y la torre es la iglesia, es el templo. Y si se ponen juntas, hay una unión de iglesia y Estado. Entonces, espiritualmente hablando, dice esta nota, el objetivo de ambos es unir la iglesia y el Estado, en orden de imponer y exaltar la observancia del domingo. No se pudiera colocar la observancia del domingo, una ley dominical, si no está unida la iglesia y el Estado. Y la observancia del domingo no puede ser impuesta sin primero unir la iglesia y el Estado. Recuerda que el espíritu de profecía llama al reposo del domingo el hijo del papado. El espíritu de profecía llama al reposo del domingo el hijo del papado. Yo tenía una hojita, parece que no la traje conmigo. Vamos a trabajar con esta. Y dice, vamos a leer acá esta parte. El principal objetivo que contempla el papado es la ley dominical. ¿Y por qué? Porque la ley dominical es la señal de su autoridad. Si usted dobla sus rodillas ante la ley dominical, está doblando sus rodillas ante su autoridad, ante la autoridad del papado y por ende ante la bestia.
Y como dice acá, y la observancia del domingo no puede ser impuesta sin primero unir la iglesia y el Estado. Esto es la prueba que la imagen de la primera prueba que la imagen de la bestia es para nosotros. No puede ser una prueba si no es puesta la ley dominical. Igualmente que la estatua de Nabucodonosor no demandó, la imagen de Nabucodonosor que hizo Nabucodonosor no demandó adoración sino hasta que no fue colocada. Igualmente ahora, hasta que no se imponga la ley dominical, no será una prueba, primero para la iglesia adventista y después para todo el mundo. Y vamos a leer acá este párrafo. Que está del comentario bíblico adventista, tomo 4, en la página 1168, párrafo 8. Hemos llegado a un momento en que la obra sagrada de Dios está representada por los pies de la imagen en la que se mezcla el hierro con el barro fangoso. Dios tiene un pueblo escogido, cuyo discernimiento debe ser santificado, que no debe volverse impío, poniendo sobre el cimiento madera, heno y rastrojo. Toda alma que sea leal a los mandamientos de Dios verá que el rasgo distintivo de nuestra fe es el sábado del séptimo día. Si el gobierno honrara el sábado como Dios lo ha mandado, se mantendría en la fuerza de Dios y en defensa de la fe que una vez fue entregada a los santos. Pero los estadistas defenderán el sábado espurio y mezclarán su fe religiosa con la observancia de este hijo del papado, colocándolo por encima del sábado que el Señor ha santificado y bendijo, apartándolo para que el hombre lo santifique como una señal entre él y su pueblo por 1000 generaciones. La mezcla del arte de la iglesia y el arte de gobernar está representada por el hierro y la arcilla. Esta unión está debilitando todo el poder de la iglesia. Investir a las iglesias con el poder del Estado traerá malos resultados. Los casi han pasado el punto de la tolerancia de Dios. Han invertido su fuerza en la política. Los cristianos casi han pasado el punto de la tolerancia de Dios. Han invertido su fuerza en la política y se han unido al papado. Pero llegará el momento en que Dios castigará a los que han violado su ley y su mala obra retrocederá hacia ellos mismos. Dos cosas para enfatizar acá. Que la ley dominical, el espíritu de profecía aquí, dice que es el hijo del papado, es hija del papado. Y la otra es que los pies de barro, de hierro, mezclados de barro y hierro, en la imagen, representan la unión de la iglesia y el Estado. Y la unión de iglesia y el Estado es lo que la imagen de la bestia es, la primera prueba para nosotros. La prueba para la imagen de Nabucodonosor
repito, no fue sino hasta que fue puesta o erigida esa imagen. Esto para leer a Génesis 11. Génesis 11 dice, construyamos una ciudad, Génesis 11:4, construyamos una ciudad y una torre. Y yo estoy diciendo aquí, yo quiero decir aquí que torre significa iglesia y ciudad significa estado. Al ponerlo juntos, esto es lo que es la ley dominical, la unión de iglesia y estado. Estos tienen que ser unidos antes que la imagen de la bestia sea puesta y adorada. Entonces será la prueba, como ya dije antes, para la iglesia adventista el séptimo día y después para todo el mundo. El hijo del papado es el sábado espurio y la imagen de la bestia, eso es el hijo del papado. La ley dominical, el sábado espurio y también es la imagen de la bestia. Vamos a leer esta nota aquí. Una ciudad representa un estado. Génesis 10 del 8 al 12. Vamos a leer cómo una ciudad representa un estado. Aquí vamos a leer los versículos de Génesis 6, 10. Génesis 6, 10. Del 8 al 12 dice, y Cus engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue la cabecera de su reino Babel, Erec, Acab y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió Asur y edificó Ninive y a la ciudad de Rehobot, a Cala, y Resén entre Ninive y Cala, la cual es ciudad grande. Entonces vemos que esa ciudad que fundó, dice, era la cabecera de su reino. Pero, dice acá, el diccionario Webster's 1828 en inglés define una ciudad como un centro corporativo, una ciudad o cuerpo corporativo de habitantes, incorporado y gobernado por oficiales particulares, como un alcalde y un concejal. Una ciudad no existiría sin algún tipo de gobierno. Hay un gobierno, por lo tanto tiene ese gobierno el poder del Estado. Una ciudad representa una iglesia o algún tipo de organización religiosa, sea buena o sea mala. Isaías 5, 1 al 2. Vamos a leer Isaías 5, 1 al 2. Y dice así, Isaías 5, 1 y 2. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Había edificado una viña y en su viña había edificado una torre. Nosotros habíamos dicho que torre significa iglesia, templo. Entonces dice acá, vamos a leer Jeremías 6, 26 y 27.
Y dice así: hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y vuélcate en ceniza. Haz luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destructor. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo y por torre. Conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo y por torre. Miqueas 4, 7, 8. Y dice así: y haré un remanente de la que cojea y de la descarriada una nación poderosa, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, la fortaleza de la hija de Sión, vendrá hasta a ti, y el señorío primero, el reino vendrá a la hija de Jerusalén. Así estamos demostrando que torre significa iglesia. Y dice acá en Mateo 21:3. Y si alguno os dijere algo, decid, el Señor lo necesita, y luego los enviará. Pero parece que, Mateo 21:3. Y el otro es Marcos 12:1. Y comenzó a hablarles por parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó con vallado, y cavó un lagar y edificó una torre, y la arrendó a los labradores y partió lejos. Entonces, ciudad significa, dijimos que una ciudad representa al Estado, pues la ciudad de Dios, pero que la torre significa el templo. Y tenemos acá una cita en Lecciones Objetivas de Cristo 287, 288, que dice: a este pueblo fueron encomendados los oráculos de Dios. Estaban rodeados por los preceptos de su ley, los principios eternos de verdad, justicia y pureza. La obediencia a estos principios debía ser su protección, porque los salvaría de destruirse a sí mismos mediante las prácticas pecaminosas. Y como la torre en la viña, Dios puso en medio de la torre, en medio de la tierra, su santo templo. Como la torre de la viña, Dios puso en medio de su pueblo su santo templo. Por eso, una torre representa el templo. La torre era un símbolo del templo. El señor de la viña había hecho todo lo necesario para su prosperidad. ¿Qué más se habría de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Eso está en Isaías 4 y es una cita también del deseado de todas las gentes, 547, párrafo 2. Así que muy claro dice allí que la torre era el símbolo del templo. Las iglesias protestantes unidas con el poder secular, el Estado para sostener una religión falsa. Siempre que hay una unión de la iglesia con el Estado, el propósito es sostener una religión falsa, una rebelión contra Dios.
Vamos a leer esta cita acá las siglas son BTS, tiene un nombre que es, bueno, después les aclararé el nombre porque no recuerdo el nombre en estos momentos del libro y solamente le puse las siglas, pero dice BTS, 1 de febrero 1913, párrafo 6, y dice, con pasos rápidos, tengamos esas palabras en mente, rápidos, esta palabra, con pasos rápidos, nos acercamos a este periodo, cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una religión falsa. Vamos a seguir leyendo acá. Por oponerse a lo que sus antepasados soportaron la persecución más feroz. Entonces, el sábado papal o el sábado espurio será impuesto por la autoridad combinada de la Iglesia y Estado. Habrá una apostasía nacional que terminará solo en la ruina nacional. Y cuando la hermana White escribió esa cita, las iglesias protestantes se referían a los Estados Unidos. Él representa a los protestantes. Y ya estamos en el tiempo cuando las iglesias protestantes están unidas con el poder secular para sostener una religión falsa. Y dice, está profetizado, habrá una apostasía nacional que terminará solo en la ruina nacional. Tenemos otro título acá. Los constructores de la Torre de Babel construyeron la ciudad y la torre en orden de inaugurar una nueva religión, sosteniendo así una religión falsa. Ya no querían la religión que es inspirada por Dios, sino inauguraron una nueva y con el propósito de sostener una religión falsa. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 213, párrafo 3. Esta confederación nació de la rebelión contra Dios. ¿Cuál confederación? Cuando ellos dijeron, vamos, construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. Cuando dijeron vámonos, se unieron, varios se reunieron, hicieron una confederación para construir una torre y una ciudad, una unión de la Iglesia y el Estado. ¿Con qué propósito? Con el propósito de sostener una religión falsa. Esta confederación nació de la rebelión contra Dios. Los habitantes de la llanura de Sinar establecieron su reino para exaltarse a sí mismos, no para la gloria de Dios. Si hubieran tenido éxito, un gran poder habría dominado, desterrando la justicia e inaugurando una nueva religión. El mundo se habría desmoralizado. Las teorías erróneas se habrían desviado mentes de la lealtad a los estatutos divinos, y la ley de Jehová hubiera sido ignorada y olvidada. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 213, párrafo 3. Por lo tanto, esta triple unión, esto es, este párrafo paralela la actualidad. ¿Qué es la actualidad? Esta triple unión, que es el dragón, que son las Naciones Unidas, la bestia y los protestantes. Esta triple unión nació de la rebelión contra Dios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de sostener un gigantesco sistema de religión falsa.
La nueva religión que los constructores de la Torre de Babel estaban deseosos de inaugurar es la falsa religión, que las iglesias protestantes se unirán con el poder secular para sostener. Este esfuerzo es una confederación, una triple unión, que es ahora en la actualidad. Lo dicho arriba es lo mismo que decir, esta triple unión nació de la rebelión contra Dios. La confederación y la triple unión son una y la misma cosa. Vamos a leer acá una cita de Apocalipsis 17, 13 y 14. Que dice así. Estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. La cita es... Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Eso es Apocalipsis 13 y 14. Dice, ellos tenían un mismo propósito, una misma mente. Estoy leyendo, me perdí. Acá. Así que dice acá, el comentario bíblico adventista, tomo 7, página 983. Estos tienen una sola mente. Habrá un vínculo universal de unión. Como dice allí la cita, estos tenían un mismo propósito. Es un vínculo universal de unión que se está formando hoy en día. Una gran armonía, una confederación de las fuerzas de Satanás, o digamos mejor, una triple unión. El dragón, la bestia y el falso profeta. Dragón, las Naciones Unidas, la bestia, el papado, el falso profeta, los Estados Unidos. Y darán su poder y fuerza a la bestia. Ese es el propósito de ellos. Imponer el hijo del papado, el sábado espurio, la ley dominical. Así se manifestará el mismo poder arbitrario y opresivo contra la libertad religiosa, la libertad de adorar a Dios según los dictados de la conciencia, como lo manifestó o lo manifestaba el papado, cuando en el pasado perseguía a quienes se atrevían a negarse a conformarse con los ritos y las ceremonias religiosas del romanismo. Vamos a leer Isaías 8, 9, raya 12. Pero hablando de la triple unión de las Naciones Unidas, bueno, más tardecito vamos a hacer ese comentario. Vamos por ahora a leer Isaías 8, 9 al 12. Dice así: reunidos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados. Apercibíos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será frustrado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros.
porque Jehová me habló así con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que temen, ni tengáis miedo. Así nos manda el Señor. No llamemos conspiración a lo que ellos dicen conspiración, y no tengamos miedo de esta triple unión, porque el Señor está con nosotros. Pero dice acá: reunidos pueblos y seréis quebrantados. Ceñíos y seréis quebrantados, dice 2 veces. Se repite, hay una repetición. Y cada repetición simboliza el mensaje del clamor de medianoche que se repetirá en estos tiempos del fin. Así que esto se aplica exactamente a estos tiempos, que todos los pueblos se reúnan en esta triple unión, la ONU, la bestia, la ONU, el romanismo y el falso profeta, que se reúnan, que se junten, que hagan una confederación, que hagan una triple unión, porque se están preparando para la batalla del Armagedón, donde serán quebrantados. Y nosotros no les tengamos miedo, no llamamos conspiración a lo que ellos llaman conspiración, porque el Señor está con nosotros y por eso no debemos temer. Pasando, estábamos leyendo Isaías 8, 9 al 12. Pero yo tengo aquí los versículos. Dice la cita acá del conflicto de los siglos 645 y 646. Merced a los dos grandes errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras los de la inmortalidad del alma, forma la base del espiritismo. El último, el de la santidad del domingo, que es el último, crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. El espiritismo son la ONU, y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, los Estados Unidos, los protestantes, el espiritismo, la ONU, y el poder romano, el papado, y bajo la influencia de esta triple alianza, este país marchará en la huella de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. En la medida en que el espiritismo imita más de cerca el cristianismo nominal de nuestros días, tiene también mayor poder para engañar y seducir. De acuerdo con el pensar moderno, Satanás mismo se ha convertido, se ha manifestado bajo la forma de un ángel de luz. Por medio del espiritismo han de cumplirse milagros. Los enfermos sanarán y realizarán muchos prodigios innegables. Y como los espíritus profesarán creer en la Biblia y manifestarán respeto por las instituciones de la Iglesia, su obra será aceptada como manifestación del poder divino. La línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es actualmente apenas perceptible. Los miembros de la Iglesia aman lo que el mundo ama y están listos para unirse con ellos. Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo y de este modo robustecer su causa, atrayéndolos a todos a las filas del espiritismo. Los papistas, que se jactan de sus milagros como signo cierto de que su iglesia es la verdadera, serán fácilmente engañados por este poder maravilloso. Y los protestantes, que han
arrojado de sí el escudo de la verdad, serán igualmente seducidos. Los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. Verán en esta triple unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. Eso verán en esta triple unión, el papado, el espiritismo y los protestantes, conflicto de los siglos 645-646. El mundo es un teatro de los actores, sus habitantes, el mundo es un teatro. Los actores, sus habitantes, se preparan para representar su papel en el último gran drama. Con las grandes masas de la humanidad no hay unidad, excepto cuando los hombres se alían para lograr sus propósitos egoístas. Dios está mirando. Se cumplirán sus propósitos con respecto a sus súbditos rebeldes. El mundo no ha sido entregado en manos de los hombres, aunque Dios está permitiendo que los elementos de confusión y desorden dominen por un tiempo. Un poder de abajo está obrando para producir las últimas grandes escenas del drama. Satanás viene como Cristo y obrando con todo engaño o injusticia en aquellos que se están uniendo en sociedades secretas, como la ONU. La ONU es una sociedad secreta. Y dice este párrafo anterior que la ONU, que cuando Estados Unidos tienda su mano a través del abismo para hacer la mano del espiritismo y del papado del romanismo, entonces se habrá hecho la triple unión cuyo objetivo es sostener esta religión falsa. Para eso, ese es el escenario actual. Engañar y sostener una religión falsa. Satanás ha creado estas sociedades secretas. Hay muchas como los masones, la Illuminati. Y como yo ya he dicho antes, la ONU, cuyo logo es el 33, pertenece a los masones. Y no es una coincidencia que entre todas las naciones del mundo, tengo una pregunta aquí, de esta coincidencia entre todas las naciones del mundo, ¿dónde está el edificio de la ONU localizado? La contesto. El edificio de la ONU está localizado en los Estados Unidos, en algún lugar del estado de Nueva York. Creo, dice el autor de este estudio. Y también dice, y esa tierra fue donada por John Rockefeller. John Rockefeller también es un miembro de una de esas sociedades secretas. Y dice, la ONU es el epítome de las sociedades secretas, porque hay muchas, pero la ONU es el epítome. Epítome quiere decir el resumen de las sociedades secretas. Eso es la ONU. Continúo leyendo acá las citas. Aquellos que ceden a la pasión por la confederación o por la triple unión están elaborando los planes del enemigo. La causa seguirá el efecto. La transgresión casi ha llegado a su límite. La confusión llena el mundo y un gran terror pronto se apoderará de los seres humanos. El final está muy cerca. Nosotros que
conocemos la verdad, deberíamos estar preparándonos para lo que pronto caerá sobre el mundo como una abrumadora sorpresa. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 34 y 35. Tenemos un título acá: el papado es el diluvio de los últimos días. Y tenemos acá dos citas: Apocalipsis 12, 13 al 16 y Daniel 9, 26. Leeremos acá la primera cita. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz un hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, que son 1260 días o 1260 años, que como ya sabemos, muchos de los que tenemos conocimiento aquí empezaron en el 538 y terminaron en el 1798. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. En este caso fue el papado que persiguió a la mujer durante 1260 años, o sea, el papado representa el diluvio de los últimos días. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Eso es Apocalipsis 12, 13 al 16. Ahí simboliza que el papado es el diluvio con el agua que la mujer echó de su boca tras la mujer. Ahora vamos a leer Daniel 9, 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Su fin será con inundación. La inundación que viene de parte del papado. Y los que no estemos preparados, vamos a ser anegados en ella. La inundación. Y hasta el fin dice, y su fin será con inundación. Después del diluvio, los 1260 años de la Edad Oscura, bajo el gobierno del papado, las iglesias protestantes comenzaron a apostatar. Esto hace paralelo con después del diluvio, en la época de Noé. Algunos de los descendientes de Noé pronto comenzaron a apostatar, y eso está en el Espíritu de Profecía, volumen 1, página 91. Leamos una cita acá de Patriarcas y Profetas, página 99. Los moradores de la tierra de Sinar no creyeron que en el pacto de Dios que prometía no traer otro diluvio sobre la tierra. Muchos de ellos negaban la existencia de Dios y atribuían el diluvio a la acción de causas naturales. Otros creían en un ser supremo que no había destruido el mundo creían en un ser supremo que había destruido el mundo antediluviano, y sus corazones, como el de Caín, se rebelaron contra él. Uno de sus fines al construir la torre era el de alcanzar seguridad si ocurría otro diluvio. Creyeron que, construyendo la torre hasta la altura mucho más elevada que la que habían alcanzado las aguas del diluvio, se hallarían fuera de toda posibilidad de peligro, y al poder ascender a la región de las nubes, esperaban descubrir la causa del diluvio. Toda la empresa tenía un objetivo: exaltar aún más el orgullo de quienes la proyectaron, apartar de Dios las mentes y las generaciones futuras y llevarlas a la idolatría. En el párrafo de arriba, esos que niegan la existencia de Dios representan a los ateos, liberales, socialistas, comunistas, etc. En el fin del mundo, quienes construyen la Torre de Babel, esos ateos, liberales, socialistas, comunistas, niegan la existencia de Dios, y ellos son los que construyen la Torre de Babel.
Pero esos quienes creían en un ser supremo representan los cristianos conservadores en el fin del mundo, quienes también construyen la última torre de Babel. Se unen todos para construir la torre de Babel moderna. El diluvio, aunque representa al papado, también representa la eliminación de la prosperidad temporal que es quitada al fin del mundo, cosa que está sucediendo delante de nuestros ojos. Tenemos un título acá. Los constructores los constructores de la Torre de Babel hicieron un pacto con la muerte. Isaías 28:14. Y vamos a leerlo. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd palabra de Jehová. Porque habéis dicho, hemos hecho un pacto con la muerte e hicimos un acuerdo con el infierno. Cuando pase el turbión del azote, que es la ley dominical, no llegará a nosotros, pues hemos hecho de la mentira nuestro refugio y en la falsedad nos hemos escondido. Por tanto, el Señor Jehová dice así: He aquí que yo pongo en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, fundamento firme. El que creyere no se apresurará. Y ajustaré el juicio al cordel, y a nivel la justicia. Y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro acuerdo con el infierno no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis hollados. En consideración con el siguiente párrafo, recuerda que el romanismo es el diluvio. Note también la similitud entre los párrafos siguientes. Entonces, los que han hecho pacto con la muerte, con la triple unión moderna, con la confederación, su pacto no va a permanecer, sino que va a ser anulado. Para hoy, muchos aún entre los que favorecen el romanismo se dan poca cuenta del peligro con que les amenaza el poder y la influencia de Roma. Insisten en que las tinieblas intelectuales y morales que prevalecían en la Edad Media, favorecían la propagación de sus dogmas y supersticiones junto con la opresión, y que el mayor caudal de inteligencia de los tiempos modernos, la difusión general de conocimientos y la libertad siempre mayor en materia de religión impiden el reavivamiento de la intolerancia y tiranía. Se ridiculiza la misma idea de que pudiera volver a un estado de cosas semejante en nuestro tiempo de luces. Es verdad que sobre esta generación brilla mucha luz intelectual, moral y religiosa. De las páginas abiertas de la santa palabra de Dios ha brotado luz del cielo sobre la tierra, pero no hay que olvidar que cuanto mayor sea la luz concedida, tanto más densas también son las tinieblas de aquellos que la pervierten o la rechazan. Conflicto de los siglos, 828-4. Tiempo del diluvio. Pero antes meditar que esta era es una era de grandes luces. Todos los tesoros del Antiguo Testamento y los del Nuevo han sido revelados para nosotros, pero las tinieblas son en proporción a la luz que hayamos rechazado. A medida que transcurría el tiempo, sin ningún cambio visible en la naturaleza, los hombres cuyo corazón a veces había temblado de temor comenzaron a tranquilizarse.
Razonaron, como muchos lo hacen hoy, que la naturaleza está por encima del Dios de la naturaleza y que sus leyes están tan firmemente establecidas que el mismo Dios no podría cambiarlas, alegando que el mensaje de Noé fuera correcto. La naturaleza tendría que cambiar su curso. Hicieron que ese mensaje apareciera ante el mundo como un error, como un gran engaño. Así hicieron que el mensaje de Noé apareciera ante el mundo como un error, como un gran engaño, demostrando su desdén por la amonestación de Dios, haciendo exactamente las mismas cosas que habían hecho antes de recibir la advertencia. Continuaron sus fiestas y glotonerías. Siguieron comiendo y bebiendo, plantando y edificando, haciendo planes con referencia a beneficios que esperaban obtener en el futuro, y se hundieron más profundamente en la impiedad y el obstinado menosprecio de los requerimientos de Dios para mostrar que no temían al ser infinito. Afirmaban que, si fuera cierto lo que Noé había dicho, los hombres de fama, los sabios, los prudentes y los grandes lo habrían comprendido. Esta cita está en Patriarcas y Profetas, página 74, párrafo 3. Tenemos una pregunta aquí. Las grandes inteligencias de los tiempos modernos, actuales, y los hombres de renombre actuales y los sabios y grandes hombres de la actualidad nos podrán salvar del diluvio del papado. Leamos aquí los ejemplos que han quedado registrados para los que alcanzamos, para beneficio de los que alcanzamos los fines de los tiempos. Vamos a leer aquí en el Instructor para Jóvenes, noviembre 24 de 1903, y dice: los eventos proféticos relatados en el sueño de Nabucodonosor fueron consecuentes para él, pero el sueño le fue quitado para que los sabios no le atribuyeran una interpretación falsa, los sabios y grandes del tiempo de él. Las lecciones enseñadas por el sueño fueron dadas por Dios para quienes viven en nuestros días. La incapacidad de los sabios para contar el sueño es una representación de los sabios de la actualidad, quienes al no tener sabiduría y discernimiento del Altísimo, son incapaces de comprender las profecías que se aplican, las últimas profecías que están sucediendo delante de nuestros ojos, los eventos finales en la historia de la humanidad. Como no tienen discernimiento y sabiduría del Altísimo, son incapaces para comprenderlos. Aunque hayan aprendido en la tradición del mundo, el hombre no está escuchando para oír lo que el Señor dice en su palabra y no está abriendo su corazón para recibir esta palabra para poder dársela a otros. No es un representante de Dios en el cielo. No muchos grandes y sabios hombres de la tierra reciben con gusto la verdad para vida eterna, aunque a todos ellos se les proclamará la verdad. Aunque a todos ellos se les proclamará la verdad, no son muchos los que la aceptan, los que la reciben. Así que tengo una nota acá y dice: los hombres sabios del presente no tienen sabiduría y discernimiento del Altísimo que los capacite para entender lo que la segura palabra profética ha declarado que debe ser el papado. Porque la segura palabra profética nos ha declarado lo que va a ocurrir con el papado, lo que debe ser del papado. Y tengo una cita acá que está en el Conflicto de los Siglos, 628, párrafo 1, que dice: el papado es precisamente lo que la profecía declaró que sería la apostasía de los postreros días. Y vamos a leer una cita que nos da acá el libro,
en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Este es el propósito de la torre de Babel antigua. Fue el propósito exaltarse a sí mismos, demandar admiración y obediencia de todos los habitantes de la tierra. Y es el propósito de la torre de Babel moderna, es el propósito del papado, exaltarse a sí mismo sobre Dios y hacerse pasar como Dios. Eso es lo que dice que es el papado. Eso es lo que dice la segura palabra profética, o lo que la segura palabra profética declaró que sería la apostasía de los últimos días, el papado. Génesis 1:1, una sola lengua. Génesis 11:1. Cuando fueron a construir la torre de Babel, tenían una sola lengua. Y vamos a leer aquí una cita del comentario bíblico adventista, tomo 7, página 983, que dice: mas venido el cumplimiento del tiempo, como nosotros ahora, aquí hubo un cumplimiento del tiempo cuando vino Jesús, pero nosotros ahora también tenemos un cumplimiento del tiempo. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. La providencia había dirigido los movimientos de las naciones, así como el flujo y el reflujo de impulsos e influencias de origen humano, a tal punto que el mundo estaba maduro para la llegada del libertador. ¿Estará el mundo maduro para la segunda venida del Señor Jesús ahora? Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a estar preparados. Las naciones estaban unidas bajo un mismo gobierno. Esto es lo que tenemos nosotros ahora, un mismo gobierno, un globalismo, una triple unión, una confederación. Un idioma se hablaba extensamente y era reconocido por doquiera como la lengua literaria. Actualmente también se habla ampliamente un idioma, y ese idioma es el inglés. De todos, o sea, ampliamente la humanidad se entiende. Hay muchos idiomas, pero el idioma internacional, el idioma que más es hablado ampliamente en el mundo es el inglés. De todos los países, los judíos dispersos acudían a Jerusalén para las fiestas anuales, y al volver donde residían, ponían por el mundo las nuevas de la llegada del Mesías. Yo había leído la cita del comentario bíblico adventista, pero esta cita no pertenece a esa cita, es una cita del deseado de todas las gentes, página 23, capítulo 4. Tenemos acá Apocalipsis 17, 13, 14, que dice: estos tienen un mismo propósito, están unidos en una sola mente. Y dice: habrá un vínculo universal de unión, una gran armonía, una confederación, una triple unión de las fuerzas de Satanás actualmente, y darán su poder y fuerza a la bestia. ¿Cómo le dan su poder y fuerza a la bestia? Imponiendo la imagen de la bestia, la ley dominical.
Así se manifestará y la imagen de la bestia, digo yo la ley dominical porque es la unión de la iglesia y el Estado, que fue lo que causó la persecución en la edad oscura, la unión de la iglesia y el Estado, el papado. Así le darán su poder y su autoridad al papado. Así se manifestará el mismo poder arbitrario y opresivo contra la libertad religiosa, la libertad de adorar a Dios según los dictados de la conciencia, como lo manifestaba el papado cuando en el pasado perseguía a quienes se atrevían a negarse a conformarse con los ritos y ceremonias religiosas del romanismo. En la guerra que se librará en los últimos días, se unirán en oposición al pueblo de Dios todos los poderes corruptos que han apostatado de su lealtad a la ley de Jehová. Dios tenga misericordia de nosotros, porque todos los poderes corruptos se unirán. En esta guerra, el sábado del cuarto mandamiento será el gran punto en discusión. Ese será el punto en discusión, el sábado del cuarto mandamiento, porque en el mandamiento del sábado, el gran legislador, el creador del cielo y de la tierra, se identifica a sí mismo como el creador de los cielos y de la tierra. Esta cita es la última de este estudio y está en el comentario bíblico adventista, tomo 7, página 983. Vamos a leer una nota aquí. Las palabras poder y autoridad encontradas en Apocalipsis 17:13, estos tendrán una misma mente, darán su poder y autoridad a la bestia. Está en Apocalipsis 17:13. Son las mismas palabras griegas para poder y autoridad encontradas en Apocalipsis 13:2. Vamos a leer Apocalipsis 13:2. Dice así: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón, las Naciones Unidas representan el dragón. En esa época era Roma, que le dio su poder y su trono y grande autoridad a la bestia. Pero en esta época el dragón es el mismo espiritismo y es la ONU, son las que le darán su poder y gran autoridad al papado hoy, ayudando a imponer en todo el mundo la señal de su autoridad, la cual es el sábado espurio, es la ley dominical. Dice: justo como el dragón, la Roma pagana le dio al papado su poder, silla y gran autoridad, así el dragón, las Naciones Unidas, el dragón moderno, darán al papado su poder y su autoridad en el fin del mundo. En Génesis 11 no solo representa el intento en el fin del mundo, o sea, Génesis 11 no solo representa el intento en el fin del mundo de formar un gobierno mundial, pero también el intento de formar una imagen de la bestia, la ley dominical, para usar las palabras de Apocalipsis 17:13. Estos tienen un mismo propósito y darán su poder y su autoridad a la construcción de la ciudad y la torre de Babel. Las mismas palabras de Apocalipsis 13:2, que nos cuentan cómo Roma pagana le dio su poder y gran autoridad y su trono a la bestia. Esa era Roma pagana.
Ahora, las Naciones Unidas serán los que le den su poder y su trono y gran autoridad a la bestia. Es el mismo propósito que tiene esta confederación secreta, esta sociedad secreta que es el epítome de todas las sociedades secretas, la ONU. Hoy el inglés es el idioma más ampliamente hablado, pero el significado espiritual va más profundo. La palabra mente en Apocalipsis 17:13 es definida como opinión, resolver, propósito. Así, cuando combinamos Génesis 1 con Apocalipsis 17:13, vemos que los constructores en el fin del mundo tienen un propósito, una resolución, una opinión. Esto es esencialmente lo mismo que el objetivo principal contemplado por el papado, la ley dominical, y darle su poder y su autoridad a la bestia. Dios tenga misericordia de nosotros, porque esto es lo que ya ha empezado a suceder. Acompáñenme en una oración. Las notas para este video las pondré al fondo del video. Inscríbanse para que les sigan llegando notificaciones de los siguientes videos. Y denle me gusta a los si les gusta y acompáñenme en una palabra de oración. Oremos. Señor, muchas gracias por poner este mensaje en el registro público. Te rogamos que seas con los que van a ver este video, que nos ayudes a prepararme para lo que está viniendo, que nos ayudes a prepararnos para lo que está viniendo sobre este mundo, porque nos salves, nos vayas guiando en estos momentos, porque si tú no nos ayudas, no podremos vencer. Ayúdanos a vencer en este fin de los eventos de la historia de esta humanidad y sobre esta confederación, sobre esta triple unión, que son la unión de las fuerzas de Satanás contra el Cordero de Dios y los que estamos con él. Son bendiciones que te rogamos, no habiendo méritos en mí, ni en los que van a ver este video, sino en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.